Y ahora te hago host, así ya vos podés compartir pantalla. Cuando vos te vayas, nos vamos todos, ¿eh? Bueno, bueno, Así que eso, cuando perfecto. nos despedimos, cerrás para todos. Así vos ya ahí podés disponer ampliamente, digamos, de la Bueno, sala. y si por ejemplo comienza a hablar No alguien, pasa, eso, para no, eso, digamos, no hay inconveniente, se va a seguir viendo la imagen de esa persona, ¿no? todo. Sí, sí, Bueno. sí. No, lo único que hace ser host es que das el inicio, podés compartir pantalla y Ah, cerrar bien, bien. la sala. Es como el anfitrión, Bien, bien, te bien. permite la entrada y salida, pero como no tenemos sala de espera, eh, no te molesta, van entrando Perfecto. directamente. Así que no Bueno, hay. entonces yo voy compartiendo la pantalla. Y si hay algún Bueno, ruido perturbador, lo podés silenciar. Silenciamos todos, digamos, para sí. que, ¿sí? Y ahora Mejor. cuando demos la bienvenida, esperamos unos minutitos, les explicamos cómo es la dinámica de las preguntas que generalmente se hace al final, quedamos todos silenciados y vamos dando el presente en el chat, cosa que después se puedan hacer los certificados. Así que esperamos un poquito que vengan todos. Siempre, muy bien. Bien. Excelente. Ahora, ahora hay que elegir la pantalla que quiere compartir. Eso. Perfecto. Y ahí hay que darle presentación, que es presentación con costado más a la derecha. Se me ha puesto una barra de herramientas arriba. Arriba, Ahí está, presentación ahí con... está. Ahí, Se me había superpuesto una ahí otra está. aplicación. Y si no, más fácil, eso. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Ha quedado hermoso. Ay, qué lindo. ¿Qué hora es? Porque siempre esperamos unos minutitos y cinco. Esperamos 5 minutitos más y ha quedado hermoso. Qué lindo. Estoy viendo sola acá para salir de la pantalla y entrar Al Word, al pones Word. Exit Full Screen, salir de pantalla completa Ahí está. y te queda el Word y vos Listo. abrís el chat de la sala Ahí está. y ahí cuando se van anotando pintas todos. Sí, ahí está. A Sandra, ya está pintada. Sí. A Marta. Bueno, esperamos unos minutitos más. Días. Bueno, Buen día, día, Mirta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? buen día. Ya. Buen día. ¿Hasta qué hora está prevista la actividad? Siempre, siempre es 1 hora y media, hasta las 11:30. Perfecto.
Llegó Eduardo. Hola, hola a todos, un gusto. Hola Eduardo, Hola ¿cómo estás? Eduardo. ¿Cómo están? Bueno, estamos esperando unos minutitos para que tipo 10:10 ya empecemos. Bueno, ¿les parece que empecemos? Así ya Sí, sí, sí. para, para respetar, digamos, todos los que sí se conectan puntualmente. Bueno, como siempre, les agradecemos conectarse y participar de este nuevo Ateneo Clínico Bibliográfico que organiza APIA. Esta vez tenemos unos invitados de honor, que es para nosotros un orgullo, que brinden su tiempo, su experiencia, su conocimiento y trayectoria. Tenemos una representante, un corazoncito con Andrea Lardone, que es también una socia de nosotros, el licenciado Jorge Pacheco y la licenciada Mariela Suárez. Esta vez nos traen un tema que realmente es muy complejo, en este momento está muy atravesado por controversias, por dificultades. Entonces, este discurrir de la discapacidad desde la ley a las prácticas es un espacio pensado para el diálogo, para pensar nuestras prácticas en medio de tanta dificultad. Y qué mejor que ellos para que nos aproximen a esto. Así que les damos la bienvenida al Ateneo de Mitos y Realidades sobre Discapacidad, desde la ley hacia las prácticas. Les pedimos por favor que recuerden silenciar sus micrófonos, que dejen sus nombres anotados en el chat y su dirección de mail para que podamos nosotros después enviarle los certificados. Y les vamos adelantando que para el mes de las infancias, en agosto, que también se cumplen los 20 años de APIA, va a haber una serie de sorpresas, así que los estaremos invitando a participar. Ahora continúa Dani. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los presentes por estar un sábado y participar de estas actividades de APIA. Y como dijo Soledad, es un verdadero honor hoy presentar a estos disertantes del mes de julio. Con nosotros se encuentra la doctora Andrea Lardone, médica cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina física y rehabilitación. La doctora Lardone es la actual subsecretaria de Discapacidad de la provincia de Córdoba. Ex responsable de juntas de discapacidad también de la provincia. Directora del Centro de Rehabilitación Mediterráneo, auditora en discapacidad de obras sociales, y es un orgullo tenerla como alumna del posgrado de Psiquiatría Infanto-Juvenil de Consejos de Médicos de la provincia y socia titular de APIA. También se encuentra la licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Suárez. Es especialista en salud, actual responsable de Junta de Discapacidad de la provincia de Córdoba, miembro de equipos técnicos de Centro de Rehabilitación, ex instructora docente de la Residencia de Salud y del Programa de Salud Familiar del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Al licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge Pacheco, psicoanalista con desempeño en el área clínica, diplomado en Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, miembro de las Juntas de Certificación de Discapacidad y elaboración de estadísticas de la Subsecretaría de Discapacidad de Córdoba.
efectuó distintas intervenciones acerca de la temática de discapacidad y psicología. Bueno, y sin más preámbulos, los invitamos a comenzar con este Ateneo. Bueno, buen día a todos. La verdad que para nosotros es un orgullo poder participar. Cuando ustedes me hacen la convocatoria, yo pensé en convocar también a mis compañeros de trabajo, porque la verdad que yo no concibo la mirada de la discapacidad desde un punto de vista médico únicamente. Entonces, los convoqué a ellos, con los cuales venimos trabajando hace un montón de años, y vamos viendo y aportando nuestro granito de arena a hacer que este mundo se visibilice y que podamos ir solucionando lo que se pueda en esta problemática tan importante, ¿no? Así que bueno, comenzamos. Jorge, ¿vos querés pasar? Bueno, la discapacidad en la Argentina representa hoy un importante tema dentro de la salud pública y de la salud privada. Estamos hoy actualmente ante un cambio de paradigma en lo que respecta a esta temática. Y nos preguntamos cuál es la naturaleza de ese cambio para poder entender la discapacidad y por ende a las personas con discapacidad. Y esto es una migración de una concepción basada en un enfoque médico o vinculado a la beneficencia, como se venía hablando, para pasar a la adopción de un punto de vista que enfoque la discapacidad desde la perspectiva o desde la óptica de los derechos humanos. En ese plan, este cambio de paradigma ha sucedido a nivel mundial, o sucede a nivel mundial, y ya no es un enfoque centrado en la salud, en la caridad o en la enfermedad, sino es un enfoque desde los derechos humanos, desde donde se parte a la hora de analizar la discapacidad, y esto tiene que ver con un anclaje al considerar a las personas como sujetos y no como objetos. Según según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son los problemas que ocurren en un órgano o en un sistema. Las limitaciones de la actividad son las dificultades para ejecutar algún tipo de tarea, y las restricciones de la participación son los problemas para formar parte de situaciones vitales. Para poder entenderlo un poco mejor y para hacer un poco más gráfico, sería una deficiencia. Voy a poner un ejemplo motor que es como más gráfico, ¿no? Una deficiencia motora. Una persona que tiene una amputación de un miembro inferior, esa persona tiene una deficiencia en el miembro inferior y tiene una limitación de la actividad de la marcha, y tiene una restricción de la participación, por ejemplo, en un partido de fútbol. No se puede involucrar en una actividad vital, ¿no? Eso sería lo que es discapacidad para la Organización Mundial de la Salud. Antes se hablaba de que discapacidad tenía que ver con un término de enfermedad, ¿no? Y hoy la condición de salud, que sería la deficiencia, es la puerta de entrada para evaluar a la persona en un mundo integrado. Entonces, por consiguiente a todo esto, la discapacidad es un fenómeno complejo que tiene que ver con la interacción del organismo, de las características del organismo humano y de las características de la sociedad en donde vive. Entonces, para poder entender un poco y entrarnos al mundo de lo que es la certificación de discapacidad, es importante hacer una diferenciación en lo que es un certificado médico y lo que es un certificado de discapacidad. El certificado médico es una práctica médica que da testimonio a una actividad médica que se hizo en ese momento,
Y el certificado médico es un documento declarativo de esa intervención, y en el caso del certificado de discapacidad, tiene características de certificado oficial porque es una herramienta necesaria para poder encuadrar dentro de una legislación, dentro de lo que una ley ofrece. Entonces hay una diferencia importante en eso, en esto de certificado médico y certificado oficial, porque por ahí nos encontramos con que la gente no entiende por qué la diferencia de por qué tanto peso el certificado de discapacidad y tanta repercusión psíquica produce el certificado, ¿no? Porque muchas veces, y con mucha liviandad, mandamos a buscar un certificado a los médicos. Bien, a ver que me perdí por dónde estoy. Bien, pasa Jorge, por favor. No, volvé. Bien. La discapacidad, la verdad que existió siempre, muchas veces estuvo invisibilizada, creo que actualmente empieza a aflorar un poco más. En las distintas sociedades, las minusvalías han sido consideradas de manera muy variada, pero prácticamente siempre fue en un carácter diferenciador. La discriminación intrínseca a la que va sujeta una persona minusválida no es pareja en todas las sociedades y puede tener efectos totalmente opuestos. Alicia Feinblum, en un libro que tiene que habla de la discapacidad, la perspectiva de una persona desde el psicoanálisis, habla de que una persona anciana en la antigüedad era vista como, en la cultura aborígenes era vista como una persona con mucha sabiduría, y por lo cual era respetada y cuidada, aún presentando deficiencias funcionales o una discapacidad. Y la verdad que a contraposición de la cultura actual, esa persona anciana es considerada como una carga, como que hay que hay que estar pendiente, y muchas veces notamos que el Estado termina teniendo que hacerse cargo porque las familias no pueden, no quieren, eligen dejarlo a un costado, ¿no? Entonces, yo hablo de que pienso que en esto de la evolución de la discapacidad también hay que ver cómo nos involucramos cada uno de los integrantes de la sociedad. Para personas con discapacidad existieron siempre. De hecho, las primeras personas en la prehistoria y en la antigüedad, las primeras personas con discapacidad se encontraron en los montes de no me sale el nombre, pero que es Atapán, son unos montes españoles. Se encontraron esqueletos momificados de, eh, de homos, y esos esqueletos se descubrió que tenían una sordera producto de unas infecciones auditivas severas. Después, en el periodo paleolítico, también se descubrió que en Europa y en Asia había, había grupos de personas ancianas que tenían enfermedades articulares degenerativas severas, producto de intentar sobrevivir en las inclemencias climáticas de esos lugares. Y estas personas pudieron sobrevivir por la ayuda de la población y la ayuda del clan. Y ahí se detecta por primera vez en la historia la aparición de lo que era una situación de dependencia o los cuidados entre los individuos. Ya en la Edad Moderna, el acontecimiento más importante fue la llegada del humanismo,
que es un movimiento tendiente a fomentar la justicia social. Y se desarrolla ahí, en la historia moderna, se desarrolla la medicina, donde se empiezan a crear las primeras prótesis y se generan instituciones benéficas a cargo del Estado, y consecuentemente los enfermos comienzan a recibir un trato más equitativo y curativo. Ahí en esa época se introduce el concepto de rehabilitación, en el que participan diferentes instituciones, diferentes personalidades. Ya en la edad contemporánea hay una importante evolución en todos los campos relativos a la discapacidad. La humanización y los derechos de las personas con discapacidad empiezan a ser menos cuestionados, ¿no? En el siglo XX se comienzan a desarrollar movimientos asociativos de personas con discapacidad, de familias, y donde los estados empiezan a participar activamente en la búsqueda de soluciones a esta semejante problemática, ¿no? Pero apostamos a un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma tiene que ver con que vinimos hablando de discapacidad sobre un modelo extremadamente médico y centrado en lo que era la enfermedad. Y la enfermedad nos mostraba lo que la persona no podía hacer. En este cambio se empieza a hablar de lo que es un perfil de funcionamiento, una mirada biopsicosocial de la persona, donde entran bueno, el modelo social tiene que ver con que la persona está inserta en una sociedad, y donde muchas veces la deficiencia que la persona tiene se ve aumentada o disminuida en función del entorno, que puede funcionar como un facilitador o como una barrera. Por eso, muchas veces la persona tiene una deficiencia, y si cambiamos el entorno, esta persona se ve que su perfil de funcionamiento mejora significativamente. Por eso digo que es tan importante los equipos de trabajo para esto, ¿no? ¿Querés pasar, Jorge? El cambio de paradigma, bueno, esto es como un ejemplo de por qué, de cómo es la diferencia de lo que es discapacidad de un modelo médico y de un modelo social. El modelo médico está anclado en la enfermedad y en un problema individual, y el problema social está anclado en lo que es la persona inserta en una sociedad. Y en el modelo médico nosotros apuntábamos a que la rehabilitación tenía que ver como objetivo la normalización, y si esa persona no se podía adaptar, se hacía mucho hincapié en lo que era una institucionalización, y ahora el cambio es totalmente lo opuesto. ¿Quieres pasar, Jorge? Bien. El cambio de paradigma está anclado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual yo creo que todo el mundo conoce y sabe que estamos trabajando sobre eso. Para entrar un poquito en lo que es legislación y marcos regulatorios, en el año 81 se sanciona la ley 22431, que es una ley legislativa que establece derechos sobre las personas con discapacidad, y estos derechos tienen que ver con la calificación de la discapacidad, con servicios de asistencia, con trabajo, con educación, con transporte, seguridad social, arquitectura diferenciada, todo lo que era accesibilidad. Pero fíjense que esa ley se legisla en el 81, y las personas con discapacidad están protegidas solamente por esa ley durante muchísimos años, porque recién en el año 97 se sanciona la ley 24901, que es el sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación. Esta ley establece, para poder aplicarla, es la ley 24901 la que establece lo que es el certificado de discapacidad.
Y el artículo 10 de esta ley hace referencia a que la discapacidad se debe establecer conforme a lo que se establece en el artículo 3º de la ley 22.431 y todo lo que las leyes provinciales que amparen, donde dice que es el Ministerio de Salud de la Nación la que tiene que dar cuenta a la acreditación de la discapacidad. Es ahí donde se establece sale una resolución ministerial donde se aprueba el protocolo de evaluación y de certificación de discapacidad y donde se lanza el certificado único de discapacidad, porque antes se venía emitiendo un certificado provincial. Cada provincia tenía el suyo. Al aparecer el certificado único de discapacidad, entra a formar parte, o la mirada, se deja el concepto totalmente de enfermedad y se pasa a tener en cuenta, aparece el concepto de perfil de funcionamiento y la herramienta CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y de Salud. Yo quiero destacar que hemos observado y que si bien esto ha evolucionado muchísimo y venimos hablando de todo lo que es la ley de prestaciones básicas, yo creo que esta ley ha sido creada con una mirada facilitadora a la deficiencia motora o a la deficiencia intelectual, quedando la deficiencia mental muchas veces fuera de la cobertura, que creo que es un tema a trabajar en este teneo, que podamos debatirlo después. Y acá, un poco para terminar lo mío, acá en el año 80, esto que la CIDIM era un clasificador que se utilizaba antes para determinar si una persona encuadraba en discapacidad, y se hacía mucho hincapié a lo que era el clasificador internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, y se hacía mucho hincapié a lo que la persona no podía hacer. En esto del clasificador de la CIF, se tiene en cuenta todo lo que la persona puede hacer inserta en su sociedad, ¿no? Creo que yo te termino. A ver, pasa, Jorge. Sí. Sigue Mariela. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación a todos. Bueno, la idea es empezar a introducir, no explicar, digamos, lo que es la normativa de certificar discapacidad mental e intelectual, pero sí poder hablar algunas consideraciones acerca de cómo uno certifica la discapacidad mental. ¿Qué se toma en cuenta? Andrea más o menos recién estuvo mencionando, bueno, a lo que es la CIF, ¿sí? El modelo que nosotros utilizamos, ese manual, que es de la OMS, que bueno, es un modelo clasificatorio también, como el modelo, el manual CIE-10, que es el de las enfermedades. Nosotros usamos esos dos manuales a la hora de certificar, ¿sí? Entonces, es interesante ver esto de la CIF, porque realmente nos brinda como un marco a nosotros conceptual un poquito más amplio a la hora de certificar para sacar, digamos, de lo que es la cuestión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos el perfil de funcionamiento? ¿Cómo lo vemos en una persona al momento de la evaluación? Es lo que nosotros evaluamos a la hora de poder otorgar un certificado de discapacidad. Y lo importante de esto es ver cómo la CIF introduce ese concepto social que en el otro manual no estaba, en el CIDIM que recién Andrea decía, no estaba, digamos, contemplado. Cómo el contexto social puede ayudar en su interacción con la enfermedad o digamos, hacer que esa discapacidad aumente. Entonces, bueno, no vamos a explicar la CIF, pero más o menos saber que nosotros analizamos 4 componentes: la función y estructuras corporales, la actividad de participación, los factores ambientales y los factores personales, que incluye todo lo que es contextual y ambiental, ¿sí? Entonces, cómo en esa interacción
nosotros hacemos una evaluación de lo que es el perfil de funcionamiento que recién Andrea describía, ¿sí? Esto es importante decir, ¿por qué? Porque la sola presencia de una condición de salud, llamada anteriormente diagnóstico, no nos va a determinar, digamos, una discapacidad. Por ahí, la pregunta que nos hacen es, ¿trastorno bipolar entra en discapacidad? Bueno, tratamos nosotros de corrernos de eso, porque nosotros no podemos decir si entra o no con un simple diagnóstico. Ese es, digamos, el gran cambio, o el intento de gran cambio, que bueno, que justamente es un desafío para nosotros todos los días a la hora de certificar. Corrernos de esa posición diagnóstica, ¿sí? Bueno, el proceso de la certificación, en este momento nosotros tenemos 23 juntas en la provincia de Córdoba. Esas juntas son interdisciplinarias, generalmente trabajador social, psicólogo y médico, en donde, bueno, ahí en base a una normativa de discapacidad que es emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, nosotros certificamos, digamos, eso. ¿Cómo lo hacemos? En base a esa normativa. No es que nosotros lo hacemos a priori, sino que también vemos lo que son los calificadores. Bueno, es importante ver la discapacidad con deficiencia mental, cómo se define, digamos que hace referencia justamente a todo lo que tiene que ver con deficiencias en procesos cognitivos, afectivos y o de comportamiento en las estructuras del sistema nervioso y en las limitaciones que presenta el individuo al realizar una tarea. ¿Estamos? Entonces, conviene acá distinguir lo que es la deficiencia mental de la intelectual, que es lo que nosotros en las normativas tenemos diferentes. Perdón. Que me agarró. Bueno, distinguimos la deficiencia mental entonces de la intelectual, entendiendo a la intelectual como aquellas que empiezan durante el periodo del desarrollo y se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la adaptación, digamos, ¿sí? La deficiencia intelectual es hasta los 18 años, digamos del 0 a los 18 años, y la mental hace referencia a lo que dijimos recién, a todo lo que tiene que ver con todos los procesos cognitivos y afectivos. Por ejemplo, bipolaridad, por ejemplo, esquizofrenia, diagnóstico como ejemplo estoy planteando. Bien. Bueno, lo que le decía recién, eso de que las normativas existen líneas de corte, que nosotros nos basamos para determinar si corresponde o no otorgar un certificado, ¿sí? Y no sé si Jorge está porque yo me estoy fijando de la compu. Ahí. Corresponde o no otorgar el certificado, y cómo nosotros lo hacemos, bueno, son calificadores, digamos, con magnitudes mínimas que a nosotros nos basamos en esa normativa para ver si ingresa o no. Esas magnitudes, esas calibraciones de calificadores están en las estructuras corporales, en la actividad de participación, y eso se determina y es necesario para ver si nosotros ingresan en esos criterios para extender el certificado. Es importante saber que las normativas son públicas, que cualquier persona puede acceder a ellas, y bueno, nosotros estamos haciendo referencia a la normativa mental, pero están las normativas, digamos, de todos los tipos de discapacidades, ¿sí? Motora, visceral, sensorial, ¿sí? Y ahí está el link, como si para que ustedes también puedan leerla completa, bueno, lo que nos convoca hoy, que es todo lo que es mental intelectual. Esto, lo que voy a decir ahora son los requisitos, que por ahí también es importante saber que los profesionales que, digamos, al hacer un informe,
qué es lo que nosotros miramos también en ese informe, ¿sí? No es solamente que, como recién dijimos, que el diagnóstico diga tal cosa, sino también cómo es el desempeño, ¿sí? Entonces nosotros acá le explicamos más o menos los requisitos, que obviamente, bueno, el DNI, el certificado que puede ser emitido por un neurólogo, un psiquiatra, un fisiatra, un pediatra. Sabemos que es muy difícil el acceso a neurología, sobre todo en el interior. Entonces, no es que sí o sí tiene que ser del neurólogo o del psiquiatra. En algunas ocasiones nosotros permitimos también un certificado médico que pueda dar cuenta a través de otra especialidad, ¿sí? Por eso ponemos pediatra, bueno, podríamos haber ponido generalista, etcétera, etcétera. Generalmente, si la persona no accede, bueno, nosotros podemos contemplarlo también. Desde la agencia nos han dicho eso también muchas veces, pero fundamentalmente nosotros miramos, digamos, neurólogos, psiquiatra y fisiatra, digamos, como los que más, digamos, la gente acá en Córdoba puede acceder a eso, sobre todo en la parte privada, ¿no? Y después, bueno, el informe completo, eh, digamos, que puede ser de las terapias que esté el niño haciendo, en donde se refleje justamente todas las funciones afectadas, qué tratamiento recibe, si toma medicación, o sea, bien completo, sobre todo las niñas, ¿no? En el caso de que asistan a la escuela, bueno, el informe de desempeño escolar actualizado, estudios que puedan llegarse a haberse hecho, no es un requisito, digamos, que se solicite sí o sí, pero si lo tuviera, algún estudio médico, psicológico que se haya hecho. Y importante decir que después de la pandemia hubo una dificultad para acceder a los informes de certificados, así que desde la agencia, bueno, dieron una vigencia ampliada de 12 meses, ¿sí? Excepto nosotros el informe escolar, que siempre lo pedimos actual, ¿sí? Y si es renovación, digamos, debe traer el certificado de discapacidad anterior. Si no lo posee, bueno, hacer una denuncia por extravío. Eso en cuanto a generalidades, digamos, o para que ustedes puedan entender el posicionamiento, digamos, a la hora de la certificación de la Junta, ¿sí? Y esa normativa va a delimitar, digamos, cuestiones más específicas, que no vamos a decir acá, pero que, como para que ustedes tengan en cuenta, desde donde nosotros miramos, ¿sí? Miramos al niño, miramos a la persona con algún padecimiento subjetivo y qué tomamos en cuenta a la hora de certificar, ¿sí? En el marco de este cambio de paradigma o este intento de cambio de paradigma, porque también nosotros podemos preguntarnos y reflexionar acerca si realmente hay un cambio digamos, de paradigma o estamos todavía teñidos, digamos, por los otros modelos que recién Andrea decía, de presidencia, rehabilitador, médico, o si hay como realmente un intento de cambio, ¿sí? Eso es una pregunta, digamos, a modo de reflexión que nos hacemos. Jorge. Bueno, así es indispensable las aclaraciones que tanto que ha formulado Andrea como Mariela. ¿Y por qué se pensó que la charla debía hacer un raconto histórico? No solamente en cuanto a una cuestión, por así decir, evolutiva, partimos de un punto A, llegamos a un punto X, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, como también está remarcado, tiene que ver con un punto de vista conceptual. ¿Cómo se define la discapacidad hoy? Nosotros hemos sido testigos y seguimos siéndolo, de este cambio de paradigma. Es lo que se preguntaba Mariela recién. Este cambio de paradigma, digamos, es un cambio que ya se ha mudado, digamos, de forma de conceptualizar, de forma de considerar, digamos, una situación de discapacidad. Y sería apresurado de decir que se ha logrado, pero tampoco, digamos, sería honesto de decir que no se ha hecho un cambio de mirada muy, muy importante. ¿Por qué es importante tener una visión, un encuadre previo de qué es discapacidad a la hora de evaluación? Nosotros planteamos en esta charla
que agradecemos mucho la invitación, el nivel del mito. Andrea nos decía, acá hay un mito de discapacidad. Bueno, ¿cuál es el mito de discapacidad? Bueno, aparece desde diversos lugares el lugar del mito. Uno de los lugares donde aparece es, ¿qué es discapacidad? ¿Quién define lo que es la discapacidad? Esa es una pregunta fuerte y, bueno, puede tener distintas resoluciones. Lo legal, el planteo de lo legal, pone blanco sobre negro. Lo que la ley define de lo que es discapacidad es lo que dice la ley. Es una forma de responder. ¿Qué es discapacidad? Es lo que dice la ley. Pero a la vez, la ley está influida por los distintos marcos conceptuales, desde el paradigma médico rehabilitador al paradigma social. Se han habido muchas intervenciones con modificaciones desde la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006 aproximadamente, al rango constitucional, a la creación de la nueva herramienta de la CIF, la Clasificación Internacional de la Salud y el Funcionamiento de la Discapacidad. Se crea un nuevo grupo de herramientas para considerar la discapacidad. Es decir, estamos ante una nueva definición de discapacidad. Lo anterior fue discapacidad en otro momento. Por eso, una de las definiciones que nosotros también queremos siempre dejar reflejada es esta que dice la OMS. La discapacidad es un concepto que evoluciona. No es lo mismo la discapacidad hoy de lo que va a ser la discapacidad mañana o de la que fue ayer. Eso es algo difícil de entender. De alguna forma, quiero decir, pero es porque es un concepto que evoluciona y sobre todo evoluciona en cuanto está en relación a los entornos. La idea, digamos, previa, en cuanto al modelo científico de considerar la discapacidad, el más cercano es el modelo rehabilitador, que de alguna forma también impacta, digamos, en las prácticas actuales, está muy relacionado, como decía Andrea, al diagnóstico, a la rehabilitación y al diagnóstico. Y toma en cuenta el diagnóstico como una especie como una mónada, por así decir, como algo que existe en sí mismo. El diagnóstico existe y nosotros a veces en el lenguaje replicamos ese tipo de formulaciones. Decimos, la persona, el esquizofrénico, por así decir, le corresponde el certificado de discapacidad. Y el nuevo desafío, como lo planteaba Mariela, es preguntarnos acerca de la participación, de su actividad, de cómo se relaciona con su entorno. Andrea planteaba que la relación con el entorno es lo que va a definir si una persona tiene discapacidad o no. Es un cambio de planteo muy fuerte. Nosotros en el lenguaje todavía conservamos herramientas, digamos, del viejo paradigma, porque de alguna forma son paradigmas que están en transición actualmente. Uno de los puntos que nosotros anotamos cuando estábamos pensando en... Voy a cambiar el filmina un segundo. Bueno, esto no. Pensamos varias cosas cuando pensamos en que teníamos que hacer la charla con la invitación que nos hicieron ustedes. Una de las cosas que siempre solemos pensar es cómo lo mental, de alguna forma, llega tardíamente. Me parece que está en relación a lo que Andrea planteaba, que a veces lo mental en sí mismo ha llegado en un segundo momento y no en el planteo acerca de lo que es lo rehabilitador estrictamente más clásico. Rocco. Que sería en cuanto aparecen las deficiencias motoras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos, la rehabilitación como concepto clásico, digamos, y la rehabilitación, la nueva habilitación, la nueva inserción social. Y el tema de lo mental aparece como en un segundo momento. Nosotros tenemos una cuestión, digamos, concreta. Nosotros dependemos de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se llama ahora. Las normativas en cuanto a cómo se van a considerar los problemas de salud mental, por llamar, bueno, la esquizofrenia, las funciones cerebrales superiores, las demencias, los trastornos de aprendizaje, los trastornos fonológicos, el espectro autista, todo lo que comúnmente, digamos, llamamos dentro de lo que es las situaciones de salud mental, son normativas que van a ir apareciendo recién
cerca del año 2010, el año 2012, hasta que llega el año 2015, que es lo que plantea Mariela Suárez, donde la Agencia Nacional de Discapacidad hace un punto de partida y dice, esto es una deficiencia mental barra intelectual. ¿Y por qué pone lo mental junto con lo intelectual? Otra vez, por el precedente de la importancia que tiene la Convención de Derechos, porque la Convención de Derechos habla de las dificultades mentales e intelectuales. Entonces se toma eso como una forma de dividir. Antes había otras formas de dividir o de clasificar. Entonces, a partir de ahí se toma cómo va a impactar y cómo no va a impactar. De alguna forma, entonces lo mental, nosotros tuvimos que empezar a pensarlo dentro de lo que es nuestra práctica hospitalaria, en las juntas de evaluación, tuvimos más herramientas para pensarlo en estos últimos 10 años, por así decir, con un fuerte énfasis, digamos, de este último tiempo, digamos, en 2015, para esta parte, donde tenemos herramientas más concretas para definir si una persona podría tener una discapacidad o no, y para también poder desprendernos del lastre de lo que significan las definiciones tipo la CIDIM, si tal diagnóstico es discapacidad o no. Algo que es muy importante y también conversábamos con el equipo es acerca de los requisitos que presentan los pacientes que se acercan al hospital a pedir una certificación. Mariela aclaraba que suelen ser los pediatras, suelen ser los médicos, los neurólogos. Y algo que nosotros vemos de forma muy fuerte es que hay muchas patologías que están vinculadas al desarrollo. Los trastornos fonológicos, del aprendizaje, el espectro autista, los retrasos psicomotrices. Hay mucha casuística de dificultades observadas que son presentadas ante la Junta de Discapacidad, que son, que son problemas del desarrollo, por así decir. No podríamos decir que no están vinculados al problema del desarrollo. Y los que están vinculados a ese tipo de dificultades, también tenemos cierto tipo de informes que recibimos. O sea, ¿quiénes son los actores, los profesionales que más nos llegan informes en este momento? Bueno, como se aclaraba de alguna forma, ya se mencionó, son de neurología, en menor de los casos de pediatría. Tenemos algunos casos también que vienen certificados por psiquiatras, pero es en el menos de los casos. Con Andrea planteábamos las dudas, digo, ¿en qué momentos intervienen los psiquiatras? Está puesto, como aclaraba Mariela, como un requisito de una de las especialidades que puede certificar, pero no es la más común en cuanto a, sobre todo en lo que tiene que ver a los problemas del desarrollo. Nosotros ya lo vemos como espectadores, vemos que hay prácticas que están más involucradas y culturalmente tienen un posicionamiento más fuerte. Bueno, nosotros lo vemos como resultante. ¿Qué informes traen los pacientes ante el hospital? Bueno, una cosa que queríamos comentar, nosotros vemos que en cuanto a la resolución de Rocco, los... vení acá. Ah, pensé que eran la pregunta. Una de las cosas que nosotros vemos acerca de la intervención psiquiátrica es la utilización de las herramientas, por ejemplo, del DSM-4 o del CIE-10 puntualmente que nosotros utilizamos, se usan de una manera mucho más concreta, mucho más correcta, digamos. Y hay otras profesiones que tienen más dificultades para el uso de las herramientas, de los manuales internacionales. La relación que existe hacia el tema de la esquizofrenia, bueno, también hay varias intervenciones, digamos, de médicos psiquiatras en cuanto a las patologías más clásicas como la esquizofrenia, la bipolaridad, las funciones cerebrales superiores, la demencia, las demencias no especificadas, etc. Pero en la parte de la niñez y en la adolescencia hay como menos intervenciones de los psiquiatras en cuanto a ese punto, y están más relacionados quizás en casos vinculados a perfiles conductuales con más dificultades como el trastorno negativista desafiante o los trastornos de conducta severos, o
o sobre todo, digamos, al espectro autista más disruptivo, ese tipo de cosas. Eh, y muchas veces vemos también que son así como después, digamos, de un tránsito acerca de que han tomado, digamos, algunos médicos hasta que llega a la especialidad de psiquiatría para hacer una intervención, digamos, sobre la conducta de una forma más precisa. Algo que nos parecía que estaba en relación, digamos, con el abordaje que hacen ustedes, me refiero a la psiquiatría infanto-juvenil, es ver ese aspecto, como de alguna forma, yo me tomaba la licencia así, tomar así el ámbito que ustedes trabajan, el aspecto infanto-juvenil que tiene la certificación, tanto en la provincia de Córdoba como en la República Argentina. La mayoría de los casos de que estamos certificando actualmente en Argentina, y Córdoba no es la excepción, son niños y jóvenes. La edad, digamos, que muestra más repercusión, digamos, de certificación de discapacidad son alrededor entre los 5 años y los 14 años, con un pico en los 8, 9 años. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Estamos bien, Jorge, Estamos sí, bien. y es muy Bueno, interesante esto, así que Aprovechamos Celeste Grifa, por favor, que se mutee, o Doc, Jorge, si podés Jorge, vos mutear. la podés Ya, mutear. ahí está, ahí ahí está, está. ahí está. no lo veo, no veo el... Bien. Ya está, ya está. Perfecto. Bueno, en relación a esto sobre el aspecto infanto-juvenil, parafraseando, digamos, un poco la ocupación que ustedes tienen en cuanto al objeto de estudio, y la relación con la certificación, yo quería mostrarles algunos cuadros de estadística, digamos, del certificado de discapacidad para ver cómo impactan en la niñez y cómo impacta lo mental en esta concepción de la certificación. Voy a cambiar de cuadro un segundito. Esto es un corte que hicimos en el año 2021, pero se repite a lo largo de los años posteriores. Y acá vemos, en el primer cuadro, 35% es el impacto de las dificultades motoras. El segundo, de 35,3, es la deficiencia mental y el 13,5 la intelectual. Repito, la 35,3, el impacto de los casos mentales y el 13%, el impacto de los casos intelectuales. Si tomamos en la definición mental-intelectual, tenemos alrededor de 50, por casi 48 y pico por ciento de los casos son mentales intelectuales. Es para ver la jerarquización que tienen los problemas mentales e intelectuales, tanto en Argentina como en Córdoba. El género. Hay 60% de hombres, o niños, o jóvenes, en contraposición a 40% de mujeres. Después vamos a ver cómo impacta eso a su vez dentro de lo que es el esquema de lo mental, intelectual. Acá aparece lo que ya habíamos mencionado en la distribución por edades, en esto cómo el CUD impacta fuertemente sobre la niñez y sobre la adolescencia. Veamos acá el grupo etario de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15 años son los grupos más afectados, pero con una prevalencia muy, muy, muy marcada, ¿no? Acá hemos hecho un pequeño recorte sobre los diagnósticos prevalentes, donde también se muestra el impacto mayoritario de los diagnósticos de retraso mental, retraso moderado. Los retrasos intelectuales aparecen
como ustedes saben, aparecen con sus diversos subtipos. Y nosotros vimos que los subtipos, si los sumamos, los subtipos era el diagnóstico prevalente o uno de los diagnósticos prevalentes del retraso intelectual. Más que el trastorno de la marcha y la movilidad, que como caso puro es el que se llevaba más casos. Pero si uno sumaba todas las variantes intelectuales, tenía mucha más casuística las dificultades intelectuales. Este cuadro, solo lo voy a pasar rápido, habla de la importancia. Acá cómo está, voy a correr acá esto que no veo bien yo. En cuanto a las dificultades tipo mentales, que acá se ven en el centro del cuadro, vemos cómo está impacta mucho más a varones, y a niños y a jóvenes, que a mujeres, y niñas y jóvenes. En el tipo de discapacidad mental es, digamos, donde la diferencia de género es mucho más marcada. Y nosotros desde hace cierto tiempo estamos trayendo esta información, pero no tenemos la explicación de por qué se da de esta forma. No la tenemos. Bueno, esto es obviamente que se puede trabajar y puede responder a distintas hipótesis. Bueno, este cuadro habla del impacto de género por diagnóstico. Y fíjense ustedes en el trastorno del aprendizaje, el F81, la diferencia del doble que afecta a hombres sobre mujeres. En el retraso mental, una especie de 30% más, y así, en el espectro autista, en el F84, que lo tenemos pasando, es más del doble el impacto en hombres. Esto es en cuanto a la certificación. Este es un material objetivo. Son sobre los certificados otorgados en la provincia de Córdoba. Todo este material son certificaciones en la provincia de Córdoba. Esto es lo que de alguna forma hemos estado adelantando acerca de que cuántas veces más se dan en hombres distintos cuadros que hemos tomado nosotros en este corte, en este estudio. Y vemos que el trastorno de Asperger, el TGD no especificado, el eje F84, el TGD clásico, y el autismo infantil, el F84.0, bueno, responde a una prevalencia mucho mayor en hombres y en niños y en jóvenes. Bueno, estas son algunas de las cosas que queríamos comentar con ustedes. Podríamos dejar este tiempo que queda, si ustedes desean hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, buen día. ¿Puedo hablar? No, yo no veo al resto de la gente, así que no sé si hay alguien más que haya levantado la mano. No, comenzar, Pues, no hay problema. bueno, yo un poco, a ver, desde lo personal, desde lo profesional mezclada, con todo esto de lo de que es discapacidad, me lo vengo replanteando personalmente y en la profesión. Totalmente de acuerdo con el cambio de paradigma y ojalá se pueda implementar e ir avanzando. Creo que falta mucho en esto sobre todo los médicos que venimos siempre con el mismo esquema tan tradicional y nos cuesta tanto por ahí corrernos del diagnóstico para decir, bueno, que me toca hacer los certificados, de decir, tiene trastorno bipolar y a lo mejor me quedo en el diagnóstico y después no digo, bueno, pero ¿por qué necesita el certificado? Porque no puede trabajar, porque no puede ir a la escuela, o sea, es como que me quedo en el diagnóstico y me falta toda la otra que es la deficiencia que ustedes están hablando que produce o cómo impacta ese diagnóstico en la vida de esa persona. Y en lo personal, yo tengo un nene de 7 años que tiene alguna enfermedad neuropsiquiátrica bastante importante, en este caso la deficiencia más importante que él no se puede incluir en la escuela, y ahí es donde yo quiero hablar de el certificado de discapacidad, cómo impacta también en lo social, también en lo escolar, no solo en lo familiar,
un niño de 7, que yo no sé cómo va a evolucionar, digamos, él fuera de su imposibilidad hoy día de estar en el ámbito escolar, ya en la escuela es el nene que tiene discapacidad por haber tenido que hacer el certificado de discapacidad. Yo nunca estuve de acuerdo con hacértelo, estaría dentro de los que si la mamá hubiera elegido no se lo hubiera hecho, pero por una cuestión de que necesito hacer 1000 terapias, intenté que la obra social me cubra algo y entonces como requisito me lo piden. Y ahí es donde yo creo que hay que avanzar. No todos los niños son discapacitados, pero la obra social te lo pide sí o sí. Entonces ese es un punto que hay que trabajar mucho, decir, bueno, ¿y qué otra cosa puede pedir la obra social para cumplir o cubrir algunos tratamientos que estos niños necesitan sin tener que encasillarlos a los 5 años, a los 4 años, a los 7 años, como me toca a mí, en un certificado que yo sé que en este caso son 5 años, se lo dieron por 5 años, no sé cómo va a evolucionar mi hijo, a lo mejor lo necesite toda la vida, a lo mejor más adelante. No discuto digo, la herramienta, es como, me obligan a tenerlo, y al paciente que me toca atender, lo obligan a tenerlo. Y ahí es donde por ahí yo creo que también hay que cambiar algunas cuestiones en lo legal, en esto de, la ley dice que para que la obra social cubra, tiene que tener el CUT, por ejemplo. Yo creo que, y a la gente, decirle a una mamá, mire, tiene que hacer, la palabra discapacidad, choca mucho, Andrea creo que fue la que lo mencionó, cómo impacta en lo emocional, en lo familiar, decir discapacidad, bueno, a ver, yo cuando hago certificados les explico qué significa CUT, pero después le digo, esto es la certificación médica de que tal persona tiene tal, bueno, yo hablo de diagnóstico, ahí está el error, tendría que empezar a hablar de fallas en las funciones, como les conviene a ustedes. Tenés que hablar de perfil de funcionamiento, Laura. Perfil, sí, exacto, perfil de funcionamiento, tal cual, por eso digo, ahí hay una falla que tendría que, bueno, entonces parte de lo que quiero hacer es esto de decir, bueno, certificado de discapacidad hoy día con la palabra inclusión que está tan de moda, que ya tener el certificado de discapacidad es exclusión, no es inclusión. Lo vivo en carne propia. Entonces, esas dos cosas, yo creo que hay que empezar, como médico, como profesionales, hay que empezar a la concientización de la sociedad, ¿no es cierto? Pero la inclusión y el certificado de discapacidad no van de la mano. O sea, Bueno, si ¿puedo yo digo... contestarte, Laura? ¿Te puedo contestar? Sí, En realidad es un problema financiero, motivo por el cual la obra social lo pide, porque recupera todo lo invertido en esa persona con discapacidad, todo lo que la obra social invierte, cuando tiene el CUT, lo recupera de un subsidio que viene de Nación. Eso es el primer punto por el cual la obra social te induce sutilmente a que vayas a hacer el trámite del CUT. El otro punto es que los mismos prestadores no quieren hacer el tratamiento a través del arancel del PMO, del Programa Médico Obligatorio, porque es mucho más bajo. Entonces, creo que el primer problema es el financiero. El segundo problema es que el sistema educativo no está pudiendo contener los niños que tienen un perfil de funcionamiento que escapa a la norma. Y esto también es un tema a trabajar con educación. Nosotros, bueno, a ver, yo hablaba la otra vez con Lucía en este desafío que me toca de ser subsecretaria, que hay tanto por hacer y que no sé hasta dónde vamos a poder hacer, pero la idea es involucrarnos todos los actores en esta gran problemática que es la exclusión, como vos decís, Laura, porque nosotros lo vivimos todos los días. Y muchas veces decimos no, porque el niño viene y no ha recibido ningún tratamiento todavía. Entonces, no, que vaya y haga tratamiento primero, no sé, 6 meses y veamos cómo funciona. Después, si pero encuadra... ahí vos lo mandás a hacer el tratamiento, yo
hoy los estoy pagando, tengo APROS, olvídate, no me cubre nada. Pero todos mis pacientes que tienen a lo mejor otra obra social no los pueden pagar. Entonces vos los Bueno, mandás a 6 meses, no pueden hacerlo bueno, si en no lo eso, hacen bueno, eso pública. es algo que nos planteamos también nosotros como equipo. Hasta dónde incurrimos en una iatrogenia? Porque si esa persona no recibe el tratamiento, su perfil de funcionamiento se deteriora cada vez más. Entonces es una situación, la verdad, que para nosotros compleja. Muchas veces pedimos ampliación de informe, explicamos a la mamá, hablamos con la obra social, hacemos una gestión de hormiguita, pero no alcanza. Y entonces en esto que yo digo de mi nueva función, hemos armado lo de la Comisión Provincial de Discapacidad, donde incluimos a educación en la comisión, para ver si de alguna manera podemos resolver. Porque casualmente las escuelas públicas, que es lo que la mayoría de la gente hoy está pudiendo acceder y en la situación de crisis económica que está viviendo el país y la situación de discapacidad en emergencia, la gente va a tener mayores problemáticas para poder acceder a una cobertura social, motivo por el cual el Estado va a ser quien va a tener que pagar, y por ende tampoco van a poder pagar cuotas en escuelas privadas. Entonces decidimos empezar a hacer un trabajo de escuelas públicas, donde casualmente las escuelas públicas no tienen gabinetes. Entonces es un trabajo también para hacer ahí. Sí o sí tenemos que empezar a hacer esa articulación, porque si no, vamos a tener que encasillar a todas las personas en discapacidad. Eso, Andrea, eso quería también aportar a esta cuestión que Laura plantea, que es real, porque bueno, también es algo que está entrampado por una política, digamos, de Estado, que es, digamos, que para acceder a un derecho, una persona tenga que tener una clasificación, digamos, por así decirlo, o una etiqueta para acceder a un derecho, ¿sí? Eso es una discusión interesante, y siempre hablamos, digamos, que también está entrampado por esta cuestión de que el certificado es voluntario, sí es voluntario, pero también, es decir, uno puede no hacerlo, pero si no lo hace, si tiene una obra social no puede acceder a nada, o tiene que pagarlo, y eso es prácticamente imposible por los costos. Por eso también hablamos de esta famosa que nosotros hablamos de que la persona accede a esos derechos, que lo incluye, digamos, en un sistema de cobertura, pero a la vez le excluye, ¿sí? Por estas cuestiones que planteaba Laura, que son, digamos, de la famosa inclusión excluyente, que siempre hablamos con Jorge, que es totalmente real, porque para acceder a eso uno tiene que tener un certificado de discapacidad, pero en el medio donde por ahí se desempeña el niño o el adolescente, bueno, hay como una exclusión, ¿sí? Esto que planteaba Laura es lo que justamente el gran desafío que, bueno, que tenemos que trabajar en todos los sistemas, educación, salud, justicia, ¿sí? Eso Yo quería creo, aportar. yo creo que la inclusión de educación es un buen punto, porque justamente, como decía Andrea, cada vez es mayor la, la inclinación hacia la parte pública en todos los ámbitos, en lo escolar, en salud. eh, y, y es muy importante comenzar a trabajarlo desde los centros de salud, desde los hospitales, articulando con las salas cunas también, que es donde podemos detectar alteraciones en el desarrollo, y también con los equipos de estimulación temprana, que en algunos lugares funcionan en lo público. Eh, Particularmente en mi caso, en Río Tercero, hay un centro pediátrico público, municipal, donde está funcionando un equipo de estimulación, y justamente antes de ayer tuvimos una reunión desde mi centro de salud con el equipo de estimulación de ese otro centro periférico, y también trabajamos con la sala cuna que está cerca, donde está nuestra área de cobertura,
y también hay un gabinete que funciona en esa sala cuna por la tarde para chicos con problemas, digamos, de escolaridad y de educación que no tienen cobertura de obra social. Me parece que sería bueno poder replicar eso en muchos más lugares, porque es una forma digamos, de tener una mirada más ampliada y poder tener una llegada con estos chicos que quizá puedan tener tratamiento antes de llegar a pedir el CUT. Sí, de acuerdo con eso, Sandra. Dos cositas. Jorge, ¿podrías dejar de compartir pantalla? Así podemos invitar al diálogo. Y yo escuchaba, ¿no? Esto de cómo conviven estos paradigmas, el paradigma médico, con la que la mayoría nos hemos formado, en el diagnóstico, ¿no? Y en estas cuestiones que definen desde la enfermedad. Y este nuevo paradigma es desde lo social, desde el funcionamiento, el perfil del funcionamiento, ¿no? Entonces, empezar a convivir con estos dos, pero me parece que también en la cuestión de las obras sociales, en lo que te piden, es como dice Laura, ¿no? No están conviviendo muchos, porque bueno, por ahí piden diagnósticos, piden clasificaciones y que es el psiquiatra el que tiene que recopilar todos estos datos junto con las instituciones, con las escuelas del perfil de funcionamiento y poder armar un informe donde convivan esto, ¿no? Si bien hay un diagnóstico, ese diagnóstico no nos define cómo está este niño funcionando. Y en la actualidad de los niños, digamos, en la escuela, en la casa. Entonces, cómo este lugar del psiquiatra de poder mirar e hilvanar este recorrido que hace el niño en el día a día, ¿no? Más allá del diagnóstico, cómo es él, cómo se siente, cómo está en esos diversos espacios. Entonces me pareció muy esclarecedor esto que nos brindaron, todas estas herramientas. Yo agregaría algo. Creo que precisamente una de las cosas que me parece que los certificados nuevos, digamos, a diferencia de los que eran los primeros que eran de por vida y que tenían, digamos, estas cuestiones bien rotuladas así de un diagnóstico hasta el fin de sus días sin revisarlo jamás qué le pasaba realmente a la persona. Yo creo que hay algunas cuestiones que el certificado brinda bastante importantes en cuanto a las características del funcionamiento, que son todos los códigos que aparecen con las D, con las D y demás, ¿no? La parte del certificado, donde dice cuáles son por ahí las áreas más comprometidas, si es lo relacional, si es, bueno, etcétera, etcétera. Eso puede orientar, digamos, obviamente, a la posibilidad de ver qué es lo que realmente la persona necesita y cuáles son las áreas comprometidas, porque el diagnóstico de por sí solo no determina cuál es la discapacidad. Como bien dijeron, la discapacidad es al momento de la vida de esa persona, de la interacción en distintos ámbitos y de su desarrollo. Sí es cierto también que hay una cuestión de financiamiento que no es menor, porque por el hecho de que la persona con discapacidad suele tener, digo suele porque no necesariamente en todos los casos, pero suele tener mayor demanda y necesidad de ciertas prestaciones y servicios, que obviamente sobrepasan el PMO y todo lo que sabemos. Entonces, como que hay ciertas cuestiones que implican para cualquier obra social un mayor gasto, que en realidad es una inversión, no es un gasto porque salud no es un gasto, es una inversión, pero en realidad eso también es un factor a tener en cuenta. Y algo que dijeron que muchos de los certificados que decía recién
con respecto a que el psiquiatra como que llegamos al final, ¿no? Después que han ido por distintas especialidades y entonces llegan al psiquiatra porque tiene trastorno de conducta que ya no pueden manejar y ahí nos toca el último informe. Creo que ahí también hay una cuestión de una preeminencia de diagnósticos, que por ahí algunos son revisables o que quizás habría que esperar para confirmarlos desde los neurólogos. Hoy la gran mayoría, por lo menos de lo que yo he visto de los diagnósticos de TEA o TGD, son en muchos casos hechos por neurólogos. Y con eso solo ya tienen el diagnóstico y el certificado y demás. Y me parece que hay cuestiones que no se están obviamente viendo, porque una cuestión de incumbencia de cada especialidad. Hay una globalidad, un contexto que no se ve solamente en algunos parámetros que se pueden observar en una consulta y una dos, ¿estamos? O una DIF. Entonces me parece que eso también es un punto donde nosotros, como psiquiatras, creo que tenemos una cosa muy importante ahí, que es mostrar esta diferencia a la familia también, de poder ver otros elementos y transmitirlo en el informe que uno haga, que después va a la Junta y que la Junta evalúa, por supuesto. Sí, Yo creo, Rosana, un poco, perdón, un poco en esto que vos planteas de la figura del psiquiatra y del neurólogo. Más allá de la certificación, que nosotros estamos como haciendo mucho hincapié de que cuando viene con un informe, con un diagnóstico de TEA hecho por el neurólogo, le pedimos que vaya al psiquiatra, y la dificultad se presenta en la posibilidad de acceder a un psiquiatra en la parte pública. Estamos notando eso cada vez más. Pero más allá de eso es en los equipos de rehabilitación. Puntualmente nosotros con Mariela trabajamos en un centro de rehabilitación juntas, y el otro día nos vino un informe de un neurólogo, de un niño, y la verdad que venía medicado, no, venía empastillado, con un montón de medicación innecesaria. Entonces, con buen tino, no era paciente mío, era paciente de otra médica, la otra médica no lo pudo ver, no sé qué. Mariela, que es trabajadora social, pero claramente tiene una mirada muy integral, dijo, no, y me llama, por favor, recomendame un psiquiatra para mandar a este niño. Entonces digo, también es esto, ¿no? El trabajo individual de cada uno que vaya haciendo, porque si no, no difundimos. Yo claramente tengo el corazoncito puesto en la psiquiatría, pero más allá del corazoncito, hay que ser objetivo y decir, bueno, esto no es una entidad del neurólogo. También hay que convencer a los padres, porque venimos culturalmente con una mirada que el psiquiatra es para los locos, y cómo voy a llevar a mi hijo al psiquiatra. Entonces digo, desde cada lugar ver cómo podemos ir haciendo este caminito. Porque el sobrediagnóstico, que en un momento en una filmina estaba puesto, pero no hablamos, está. Y el sobrediagnóstico está porque el neurólogo maneja una población que no tiene que manejar. ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho los psiquiatras para lograr hacer una interdisciplina o una con los neurólogos. Yo creo que es nuestro trabajo también empezar a incluir a los neurólogos en estas formaciones y no sé, pero creo que debería salir de nosotros poder decir, bueno, neurología debe participar de la psiquiatría infantil, supongamos, o de estos ateneos, o de un... Como me parece que tenemos que empezar a tener, no sé si decir la especialidad, así como hacen los ginecólogos que se ponen especialidades inventadas, neuropsiquiatría o no sé, pero tenemos que empezar a trabajar juntos con los neurólogos para poder llegar a un acuerdo y que la comunicación entre especialidades sea como más fluida. Pero creo que es un trabajo que hay que empezar a hacerlo por ejemplo, el Consejo Médico, de las entidades más fuertes, para que pueda circular un diálogo donde estos diagnósticos no se entrecrucen, porque claramente que es así. Laura, yo desde mi lado compartido entre psiquiatría y pediatría te diría que también hay que incluir a los pediatras, y desde la provincia hay un programa, es el IODI, que
hay que machacar que se implemente en todos los ámbitos, porque realmente te da una mirada desde del niño, desde el cero día, digamos, del primer día de vida hasta más edad, con el desarrollo que va teniendo. Si vos insistís sobre eso, vas a detectar alteraciones en el desarrollo mucho más tempranamente y vas a poder trabajar sobre eso con equipo de estimulación, con fonoaudiólogos, con la psicomotricista, con también llamar a la psicopedagoga cuando el chico llega a la edad escolar, y tal vez se disminuya muchísimo la visita al neurólogo. Creo que, como vienen diciendo todos, psiquiatría está atravesada por el estigma de lo que es la locura. Ayer justo estuvimos viendo el desarrollo de la psiquiatría en un Ateneo que dio el doctor Estañaro y cómo la psiquiatría ha estado ligada a la locura, a la alienación, y dentro también del paradigma médico. El psiquiatra es, no tenés nada, anda al psiquiatra, o estás muy loco, anda al psiquiatra. Entonces creo que hay un desconocimiento también de lo que es la identidad o de qué se ocupa la psiquiatría en todas las edades. Y para acceder a la consulta con un psiquiatra hay que vencer previamente muchos estigmas que tienen la misma hegemonía médica como la población en general. Creo que yo tuve la suerte de haber hecho formación también en psiquiatría en Venezuela, donde el control del niño sano tiene incluida la figura del psiquiatra, en donde participan en el control evolutivo. El equipo es el pediatra, psiquiatra, psicólogo o psicomotricista y el pediatra, donde se va haciendo una entrevista. Duraba aproximadamente media hora la entrevista con la mamá o la persona que lo llevaba, y en la sala de espera simultáneamente se hacía el taller de padres, porque imagínense que es una jornada larga en esa espera. Y entonces, cuando se tenía que dar lugar a una consulta en psiquiatría, no era vivida desde la disrupción de que me están mandando mi hijo al psiquiatra o estoy frente a una discapacidad, sino justamente se podía dar peso a esta concepción de hay algo que no está funcionando bien, que no es lo mismo a que tenemos tal problema, que después sí en la revista de Sala se podía pensar en términos de diagnóstico, en valoración y en incorporar un tratamiento. Pero creo que todas estas luchas también tienen que ver con los preconceptos sociales a la hora de establecer categorías. Y no es casualidad, creo yo, que cuando aumentan las consultas o la necesidad de certificados que sea al ingreso escolar, digamos, son chicos que pueden tener un buen funcionamiento, un gran desarrollo en el 1 a 1, pero cuando masivamente están con 40 chicos, no pueden. Entonces, también creo que nos tenemos que plantear cómo se concibe el sistema educativo, qué es una educación de calidad, cómo se constituyen grupos, porque como bien la primera diapo de la discapacidad es una situación compleja, no la podemos pensar solamente desde el sector salud. Creo que tenemos que incorporar la intersectorialidad también a la hora de pensar en posibles respuestas. Por eso me pareció, los aplaudo porque muy Acá están bueno. los comentarios del doctor Calzolari, que no sé si los quiere decir él o los leo yo, que dice que tal vez tendríamos que trabajar más interdisciplinariamente con neurólogos y pediatras e intersectorialmente con el área de educación, apuntando al modelo Montessori y metodología Waldorf. No sé si el doctor Calzolari quiere agregar algo. Excelente, doctora Leí sus Cañoro, su palabras. interpretación. Estoy un poco engripado desde la cama, por eso no quiero participar mucho con la voz y esta imagen media patética acá de la cama. Pero sí, estaba pensando mucho en esto de
de la educación para la salud, ¿no? De cuánto debemos avanzar sobre las definiciones o las redefiniciones en cuanto a la habilitación o la rehabilitación en el conocimiento de conceptos que lo damos por hechos y la verdad que estamos muy discapacitados en eso. O sea, en el uso de la terminología y como decía recién Laura y generosamente aportaba su problemática personal y familiar, la verdad que el impacto que produce esta como discriminación negativa en las definiciones por ahí nos ayuda mucho. Y sí, me parece fantástico este evento, este encuentro interdisciplinario, porque nos abre mucho tal vez a la redenominación desde el comienzo porque esto del certificado único, y pareciera que fuera certificado único y definitivo, ¿no? Y habría que hacer explícito que es un certificado, si bien es único, pero es transitoriamente, digamos, temporalmente transitorio y funcionalmente parcial. Esto habría que hacerlo muy explícito para que queden claros para las familias, para los pacientes, para el entorno educativo y sanitario. A ver, Gustavo, yo en esto que vos planteas del certificado único, quiero hacerle salvedad que es único porque es único para todo el país. O sea, vos podés tramitarlo en Córdoba y usarlo en Tierra del Fuego. Sí, sí, está claro, eso está La claro. Lo que pasa es temporalidad, que viste ¿querés que que te no diga a que todo el mundo le suena así, ¿viste? sí, pero la temporalidad no tiene que ver con quienes emitimos el CUD, tiene que ver con el sistema. Porque una vez que vos accediste al CUD, no lo sacás nunca más. Nosotros denegamos muchas veces porque el perfil de funcionamiento mejoró y la gente se enoja porque vos le denegás el CUD. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa? Y tiene que ver con que el CUD le otorga ciertos beneficios económicos también, más allá de los tratamientos. El transporte gratuito para la gente, vos no tenés idea de lo que significa, porque no Claro. tiene para pagar, no tiene para pagar el boleto, no tiene para subir un colectivo para llevar a su hijo a tratamiento. Ahí Aunque, es donde yo apuntaba que aunque tiene que cambiar. Tiene que cambiar algo en la ley, en la política, en la ley, de decir, bueno, está bien, el CUT es una cosa, y estamos hablando, vamos a decir, de salud, vamos a ponerlo así. Y hay otra parte que es lo económico, que tendría que tener a lo mejor un certificado social. No sé, no lo sé hoy, pero se Tal necesita cual. el mismo CUT para poder hacer eso. Entonces, por eso yo te decía, entonces mi hijo tal vez dentro de 3 años no está más, se recuperó, está bien, pero yo para poder seguir con todas las más o menos 10 terapias que hace, sigo necesitando el certificado. Yo por eso ponía el ejemplo a mi hijo. Pero es que no me pasa a mí, le pasa a todos mis pacientes. Mis pacientes necesitan el CUT para poder ir a Córdoba a llevar a su hijo a hacer una resonancia, porque si no, no pueden viajar. Necesitan, los que no tienen obra social también lo necesitan, digamos. Entonces, y bueno, ni hablar de los que necesitan para sacar las pensiones. A mí la trabajadora social me los trae, tal vez ya no para poder gestionar una pensión, porque se los piden para las pensiones. Estamos hablando que se están mezclando ya las condiciones de salud con lo socioeconómico, digamos, y ahí es donde yo creo que hay que modificar algo en la ley. Algo se tiene que modificar en estos cambios de paradigma, porque es como vos decís, está bien, funcionalmente dentro de un año tal vez la persona no tenga más la patología, no tenga más, no lo necesite más, pero socialmente lo sigue necesitando, económicamente lo sigue necesitando. Entonces termina siendo un discapacitado tal vez toda la vida. ¿Me entienden lo que digo? Sí, sí, en cuanto a perfectamente. lo que trajiste, lo de las pensiones, para que quede claro, no es un requisito de las pensiones tener el CUD. Digo porque circula esa información y nosotros estamos articulando permanentemente con los médicos legistas que están haciendo pensiones y ellos nos explican que si tiene el CUD es como que le sale más rápido la pensión, pero no es un requisito excluyente, ¿eh? Digo para que lo tengamos claro y también podamos aportar Claro, esto de... ¿Cómo? está claro. No, está claro que lo aclares porque a mí me vienen diciéndome que se lo piden para No, poder. puede iniciar el trámite de pensión lo mismo sin el CUT, porque en realidad las pensiones no contributivas van de la mano de lo que es invalidez laboral. Que después hicieron una cuestión proyectiva en los niños, pero
Es por la invalidez laboral, incapacidad laboral, no es por discapacidad. Si bien lo que dice Laura, Andrea, es real, que estamos teniendo esas dificultades que algunos médicos lo piden como requisito, y cuando no es un requisito, digamos, desde Nación que se pide, y hemos tenido reuniones para eso, justamente para que no lo soliciten porque no es un requisito. Sin embargo, te digo que a diario nos seguimos encontrando con lo mismo, Andrea. Sí, más allá de que Así está bien, Mariela, que, pero más allá de que nosotros nos encontremos con lo mismo, sí, también es una que cuestión quede claro. informativa que cada uno sepa que no se necesita de Claro, eso, y de última hay que hacer una gestión con el médico que lo está pidiendo. sí, Es lo que exacto. venimos haciendo nosotros, gestiones así individuales, con obras sociales, con el médico legista, como para ir cambiando esto, ¿no? Tapamos el sol con un dedo, bueno, no sé, pero creo que de alguna forma hay que ir cambiando. Hola, buen día. Buen día. Hola. Bueno, les quiero agradecer la presentación, la verdad que hermosa y bueno, me disparó un montón de cosas, pero quería puntuar dos. Y una es qué alivio escucharlo desde que los atraviese una pregunta que conmueve y que llega a repensar paradigmas a ustedes como en la Subsecretaría de Discapacidad, y no desde la certeza de qué es y cómo funciona la discapacidad, digamos, sino que eso sea como algo dinámico, cambiante y que vaya convocando a los distintos actores que, que se piensan dentro de esta problemática, ¿no? Y bueno, me impactó en un montón de cosas. Estaría bueno que nosotros desde la salud mental tengamos más actuación, porque al menos desde mi práctica, cuando uno empieza a incorporar esto de solicitar un certificado, hace como un laburo previo desde qué función va a tener, desde dónde se lo pide, cómo se aloja y cómo va a impactar en la subjetividad del sujeto y de la familia y qué interacción va a tener. Que por ahí yo no veo en otras disciplinas como la neurología, en donde, como vos siempre nos explicas, Andrea, es un diagnóstico anatómico el que se pide. Y otra cosa que, bueno, en esto es como muy personal, pero me siento por ahí con la posibilidad de plantearlo acá, porque me he sentido cómoda en esta charla, y es mi preocupación en la situación económica política actual del país, cómo se va a alojar toda esta problemática que nosotros estamos diciendo con los recortes en salud, en educación, y qué impacto que va a tener si ahora tenemos esta dificultad, qué proyección vamos a tener cuando estamos discutiendo a nivel nacional en las políticas económicas los recortes que estamos vivenciando. Bueno, a mí esto es algo que me preocupa un montón y lo quería compartir, digamos. A mí me preocupa, yo lo quiero dejar acá, un tema que me preocupa más de todo lo que dije que me viene preocupando, es el tema de la ley educativa, donde dice que el chico tiene que ir a escuela de nivel hasta tercer grado, cuando vos de arranque ya ves que ese chico no va a funcionar en esa escuela, ¿no? Entonces le haces perder 3 años de su vida que son vitales en la primera infancia, ¿no? A mí me desespera la situación, es gravísima. Y Sí, eso creo que ¿qué tal? debemos trabajarlo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Justo lo que dijo es lo que yo estaba pensando en su momento. Me llamo Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? No prendo la cámara porque estoy engripado y mal. Eh, una de las cosas que a mí me está preocupando un poco, que me pareció genial todo lo que han dicho, hay un puente que nos está faltando, que es el puente entre la escuela y el pediatra. ¿Qué sucede? Las maestras jardineras, 3, 4, 5, primer grado, son las que derivan a los neurólogos. No pasan por los pediatras. O sea, el pediatra queda desdibujado de este rol. Es de su rol, justamente, neurodesarrollo. Por otro lado, los neurólogos toman muchos pacientes y si bien muchas patologías del neurodesarrollo entendemos, por supuesto, que están con los neurólogos, hay una parte que es la comorbilidad. Y ese es el gran problema, es la comorbilidad psiquiátrica en las patologías del neurodesarrollo. Yo empecé a hacer entrevistas porque venía muy preocupado con el tema de la ley de inclusión y empecé a hacer entrevistas de escuelas, directivos de escuelas rurales, públicas y privadas hace un mes y medio.
y la verdad que estoy muy sorprendido. Las escuelas más pequeñas que tienen gabinetes, ellos están de acuerdo con la inclusión. Las escuelas que ya superan una cantidad de 200 alumnos no están de acuerdo y en general no tienen gabinete. Digo, pequeños números que me están resonando en la medida en que empecé a hacer estas entrevistas. Es decir, tenemos una poca comunicación entre las escuelas y el pediatra, que sería el primero que tendría que poder hacer una evaluación previa a poder derivarlo a un equipo. Y después tenemos toda la situación económica del país en general. Están faltando maestras integradoras, todos los que trabajamos en neurodesarrollo estamos como muy complicados con esta problemática. Pero esto que dijo de las escuelas comunes y escuelas especiales también se está viendo mucho. Yo me pregunto si en un momento, si realmente estamos incluyendo, hay una palabra que me gusta más que es la de convivir. Porque hay chicos que de entrada uno sabe que no son para escuelas comunes y sin embargo el sistema los lleva a una escuela común con todos los desafíos que implica ese chico. Entonces me pregunto si realmente eso es inclusión. Los estamos incluyendo a estos chicos. ¿Y qué pasa también con estas maestras que están desbordadas? Cuando uno escucha a los directivos de escuelas que superan los 150 o 200 alumnos, realmente no saben qué hacer, con todas las dificultades económicas que atraviesa a su vez la educación. Es decir, a su vez la pandemia, hoy tenemos algunos estudios que hablan que la pandemia ha dejado más niños con dificultades, con retrasos del neurodesarrollo. Es decir, el panorama es bastante oscuro. Digo esto porque me parece que participé en esta charla, de verdad que me gustó mucho porque justamente me pasa eso, que estoy como muy preocupado por el porvenir de todos estos niños. Y todos los desafíos que tenemos cada uno de los que está acá, porque realmente creo que todos los escuchamos y nos entendemos sin mirarnos a la cara. Eso es lo que a mí por lo menos me está pasando. Y de acuerdo con el tema de la ley de inclusión en las escuelas comunes versus escuelas especiales. Hay chicos que de entrada no son para escuelas comunes y sin embargo están 3 años en estas escuelas padeciendo y viceversa, ¿no? Padeciendo la escuela a estos niños. Entonces, me parece que eso también es algo que creo que los psiquiatras infantos juveniles nos debemos una reflexión a los pediatras y a los neurólogos. Creo que ahí tendría que haber más comunicación. Con los neurólogos, con las comorbilidades de los trastornos de neurodesarrollo. Los niños con autismo tienen muchísimas conductas, son comórbidas. Esas conductas muchas veces están manejadas por neurólogos. Yo por semana tengo un paciente o cada 2 semanas un paciente con episodio psicótico por metilfenidato en niños con TEA. Digo, muy común. O sea, con muy pocas evaluaciones de los neurólogos. Que estos chicos en escuelas comunes, con AT, o sea, se hace toda una inversión de un dispositivo que en el fondo no siento, por lo menos, esto es una reflexión mía, siento que realmente no los estamos incluyendo a estos niños. Esta es una opinión personal. Y justamente empecé a hacer estas entrevistas semiestructuradas a la escuela, por eso, llevo pocas, la idea es hacer la mayor cantidad posible, por esto, porque creo que también las escuelas necesitan un apoyo, ya sea capacitación o más acercamiento del rol interdisciplinario. Los neurólogos nunca participan en reuniones escolares. No sé si algunos de ustedes han tenido el privilegio de participar con algún neurólogo. Yo no. Nunca. Y a su vez las escuelas están realmente muy desbordadas. Uno escucha un directivo y se conmueve. Por eso digo que me pareció muy interesante lo que dijeron porque acuerdo al 100% y creo que nos entendemos en los desafíos que tenemos para los que estamos un poco preocupados por las infancias actuales. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabés qué me contestaron desde la escuela con mi hijo? La escuela no es una guardería, así que a tu hijo no lo cuidamos nosotros. Esta fue la respuesta de la escuela pública. En el fondo, en la escuela no es una guardería, es que la función de la escuela se ha desdibujado. ¿Saben lo que yo una de las primeras preguntas que les digo a los directivos, ¿cuáles son los desafíos que tienen las escuelas? Primera pregunta que le hago, y todos me dicen que el chico aprenda. Que el chico aprenda. Es que no es el único objetivo para que esté en la escuela, que también es algo que yo lo discuto con los directivos de las escuelas. ¿No? El aprendizaje no es únicamente lo pedagógico que vos le transmitas. Hay muchísimas otras cosas. La escuela tiene muchas funciones, seguro, pero su rol está muy desdibujado. Claramente.
Bueno, Pero qué interesante todo esto, ¿no? Todo este recorrido desde los distintos paradigmas y qué interesante para replantearnos nuestra práctica como psiquiatra. Por ahí cuando escuchamos todo esto de lo macro nos aturdimos y nos parece como un desafío muy difícil que lo que ocurre dentro del consultorio, pero sí nos abre la posibilidad de replantearnos nuestra práctica desde lo micro, para actuar en interdisciplina, para abrir el espacio a las instituciones como la escuela, la escucha, que cuando uno va y se acerca y comparte, es muy enriquecedor porque abre una puerta al trabajo en conjunto, ¿no? Aunque sea al saber que uno mira a este niño desde diversos lugares. Eso me pareció muy importante, cómo funciona, cómo está este niño y que es importante como psiquiatra acercarnos a esos diversos ámbitos en donde el niño se mueve y que no es solo el consultorio, esa mirada de a dos. Entonces, es un replanteo de nuestra práctica, ¿no? A trabajar en interdisciplina y en forma intersectorial. les queremos agradecer nuevamente a Jorge, a Mariela, a Andrea, por la excelente presentación que nos han hecho. Nos han movilizado mucho, se han podido dar cuenta durante el intercambio y creo que este es un compromiso que tenemos que volver a asumir para seguir pensando, seguir reflexionando en las prácticas, en la desestigmatización, en pensar qué hablamos cuando hablamos de inclusión para poder contener y colaborar también con el desarrollo de las infancias y también pensando en los futuros, en el futuros adultos que vamos a tener y qué sociedad vamos a ir conformando y cómo nos vamos a conformar como sociedad. Así que les agradezco a todos, perdón que nos hemos extendido, pero no podíamos hacerlo más cortito. Así que muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes, la gracias. verdad que fue un espacio muy enriquecedor para todos, para nosotros también. Así que muchas gracias. Bueno, está la presidenta, Lucía Lippi, que también está con una cuestión de disfonía, pero que desde, digamos, nos ha ido comunicando esto, el agradecimiento a la participación generosa, porque queremos contarles que esto es una participación generosa que hacen en este Ateneo, ¿no? Muchas gracias por la a ustedes. invitación. Muchas gracias por la Buen, invitación. buen fin Y de bueno, semana estamos a para todos. disposición para lo que podamos seguir aportando, ¿no? Desde nuestro lugar. Muchísimas gracias. Fuerte No abrazo. cortes todavía, Jorge, agreguen a alguien que haya quedado, que no haya agregado su mail y sus datos, así le enviamos el certificado. Creo que están. Buen fin de semana a todos. Buen Bueno, fin de Gracias semana. a todos. Que se mejoren los que están pachuchos. Gracias. Sí, Chao, chao. 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 Chao.